Bueno, pues ahora tengo el gusto de presentar a Yaiza Hernández, que es doctora en Arqueometalurgia de la Edad Media por el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada, donde actualmente disfruta un contrato puente postdoctoral. Ha sido investigadora principal del proyecto, a ver si lo pronuncio bien, Archaeometal, Archaeology and Chemistry of Medieval Metals de la Universidad de Granada y es miembro del proyecto Archaeometallurgy and Daily Life in Medieval Iberian Frontiers, también de la Universidad de Granada. Además, ha participado en numerosos proyectos sobre prospección y excavación de asentamientos medievales, digitalización 3D y arqueología de las órdenes militares y la guerra. Todo ello se plasma en diversas publicaciones, congresos y colaboraciones que complementa con estancias de investigación en centros internacionales tales como la Universidad de Siena, la de Cambridge y también nacionales como el Instituto de Historia del CSIC. Hoy nos va a presentar la ponencia titulada Arqueometalurgia de las aleaciones de cobre en la Edad Media, recursos, técnicas y especialización artesanal. Y con ello, muchas gracias y ya. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchas gracias a la organización del curso y a Ricardo por haberme invitado a formar parte de este seminario y por haber confiado en mí para hablar sobre los metales. Para mí es un honor estar hoy en el MAN, donde he visto a tantos colegas y referentes, y lo que yo les traigo aquí hoy es, tal y como me pidió también Ricardo, hacer una visión general, recorriendo la metalurgia del cobre y de sus aleaciones. Eso sí, voy a basarlo sobre todo en los resultados de mi tesis doctoral recién salida del horno, que yo también tengo referencias metalúrgicas en mi discurso. Por ello, el enfoque también va a ser eminentemente arqueometalúrgico, es decir, dirigido a los resultados de esos análisis arqueométricos, y se va a centrar por ello también en los artefactos cotidianos de cronología medieval. Y aunque no incluya en concreto piezas que están depositadas aquí en el Museo Arqueológico Nacional, sí que muchas de las cuestiones que vamos a ir viendo son perfectamente aplicables a los artefactos de cobre, de aleaciones de cobre, que están expuestos tanto en esas salas de Al-Ándalus como del mundo cristiano aquí en el museo. Antes de nada, a realizar una breve introducción al cobre y a sus aleaciones, y es que estos materiales fueron, junto al oro y la plata, uno de los primeros metales valiosos y estratégicos empleados por los seres humanos, que desde entonces ha marcado la cultura material. Durante la antigüedad e incluso la Alta Edad Media, el cobre y sus aleaciones comienzan a formar parte de las producciones comunes, sobre todo de esos elementos de adorno personal, y también, como por formando parte de objetos más grandes que requerían una mayor cantidad de materia prima, de metal, que estaban reservados a la élite, a la liturgia, conservando cierto prestigio al registrarse en aguamaniles, en jarros, en candelabros profusamente decorados, como los que pueden ver en pantalla, o en grandes fundiciones como puertas de bronce o pilas bautismales. El fuerte crecimiento demográfico, el desarrollo económico, el notable aumento de los intercambios comerciales durante los primeros siglos del año 1000, modificaron considerablemente el mercado del cobre y de sus manufacturas, pasando así este metal, el cobre, y sus aleaciones con estaño, zinc y plomo, principalmente a ser producidos en masa, sobre todo a partir de esos siglos XII y así el XIII, afectando también ahora a los artefactos más cotidianos, que son los que yo les traigo aquí hoy. Como consecuencia, a partir de este momento, va a estallar su demanda en el occidente medieval, sobre todo en las ciudades donde se concentraban ese trabajo y ese consumo y donde los artesanos se organizaban en gremios como los que hemos estado viendo a lo largo de la jornada de hoy. Bien, para comprender el impacto económico y el papel en el comercio y en la cotidianidad de la sociedad medieval, como digo, de este metal, del cobre, se ha de conocer cuál es su ciclo productivo, es decir, cómo se fabricaba. Su cadena operativa, desde esa extracción del mineral, desde esa parte más minera, hasta su transformación en metal, esa metalurgia, y posteriormente su transformación en artefactos ya metálicos acabados.
Por tanto, bueno, es necesario que entendamos brevemente, ¿no?, qué es el cobre y cuáles son sus características y propiedades que hacen que sea un metal que triunfe tanto, ¿no? El cobre es uno de los metales de transición de la tabla periódica, ¿no?, con un símbolo químico Q. Y destaca, bueno, por esas propiedades, como digo, que les resumo ahí en pantalla, que serían sobre todo su importante su maleabilidad, es decir, su capacidad de extenderse en láminas. También su ductilidad, que al contrario que la maleabilidad sería su capacidad de estirarse en finos hilos, sin fracturarse, sin romperse. También su resistencia a la corrosión, especialmente si se compara con otros metales tan cotidianos como el hierro, por ejemplo, que hace que también su análisis sea mucho más complejo, mucho más difícil, no tan agradecido como el cobre. Y también, bueno, su característico color rojizo, ese color que denominamos cobrizo, ¿no? Y además, bueno, en el caso de la península ibérica se trató de un recurso natural, un recurso minero bastante abundante, ¿no?, en el territorio ibérico. Esto es algo de lo que ya daban buena cuenta las fuentes clásicas, las fuentes romanas y las fuentes árabes. De hecho, como pueden ver en este mapa que aquí les proyecto, y según establece también Juan Zozaya, las primeras incursiones de las tropas árabo-bereberes en la península ibérica se realizaron contando con un conocimiento previo de los posibles recursos naturales y tributarios, como también, bueno, con una de las motivaciones, ¿no?, que se habría encontrado en la base de esas aspiraciones califales a controlar el territorio ibérico. Se puede apreciar, ¿no?, notablemente, como el mapa está repleto de círculos verdes que indicarían esas principales zonas de mineral de cobre que conforman, o que más tarde conformarían, algunos de los principales distritos mineros de Al-Ándalus, sobre los que publica Juan Aurelio Pérez Macías, por ejemplo. Unos minerales que con seguridad sirvieron al consumo local, pero que Chris Wickham, también en su obra más reciente, establece como un recurso estratégico para su exportación al norte de África, en base a noticias que recogen los documentos de la Geniza del Cairo del siglo XI. Al igual que el hierro, el cobre metálico se extrae a partir de la reducción de sus minerales, principalmente óxidos, carbonatos, sulfuros, como, bueno, la malaquita, la azurita, la cuprita, es decir, mediante una transformación físico-química que va a requerir el empleo del fuego y habitualmente de una vasija de reducción, un crisol, o ya en época medieval un horno como reactor. Por un lado, el cobre debe de ser separado de otros minerales y de la ganga, y por otro debe ser reducido, ya sea de sus óxidos o de cualquier otro compuesto, incluidos los sulfuros, a unas temperaturas que rondarían los 500-700 grados. Y tras estas operaciones se habría logrado separar lo que es el metal de la escoria. No voy a hablar aquí de la escoria porque, bueno, no la voy a considerar un objeto, pero sí que hago un alegato sobre el análisis de las escorias que aparecen también en el registro arqueológico, ¿no?, ya que también nos van a dar una información muy concreta sobre procesos tecnológicos y sobre control del ciclo productivo que merecen también, bueno, que se alcen a la altura que tienen los artefactos metálicos, ¿no?, ya que nos ofrecen también información, bueno, como digo, de otros procesos anteriores y de la especialización y de la pericia técnica que tenían también sus artesanos. Bien, los hornos de fundición de cobre, entroncando con esta descripción que aporta Teófilo en el siglo XII, en su libro 3 del Diversis Artibus, constaban de una cámara de combustión de piedras y arcillas, construida, como ven aquí en algunos ejemplos arqueológicos que les traigo excavados en Europa, construías una superficie perforada también de arcilla que se había colocado a su vez, y según reproduce Teófilo, sobre una estructura de barras de hierro apoyadas sobre 4 piedras. En su interior era donde se introducían estos crisoles, entre diversas capas de carbón alimentado mediante la oxigenación procedente de la circulación del aire que pasaba entre esta superficie perforada. Los crisoles son, que también les traigo aquí algunos ejemplos arqueológicos, en este caso de Estonia, son los recipientes de material refractario, generalmente de arcilla, utilizados en estos tiempos preindustriales para depositar el metal en estado líquido, refundir chatarra o lingotes y obtener las aleaciones entre distintos metales. En cronologías medievales, los crisoles se empleaban en operaciones ya relacionadas con la fundición, la aleación, el afino, el reciclaje,
De ahí, bueno, su forma hemisférica o cónica y su boca circular, contando en ocasiones incluso con un pico vertedor para mejorar la precisión a la hora de verter la colada en el interior del molde. La función, bueno, por tanto, de estos crisoles entroncaría ya con la siguiente etapa de la cadena operativa del cobre, que sería la fundición del metal y su posterior transformación en artefactos acabados. En este sentido, merece centrarse en dos aspectos en los que voy a ordenar ahora la charla. Uno de ellos sería el de quién realizaba estos procesos tecnológicos, artesanales, y dónde, lo que repasaremos sobre todo a partir de las fuentes escritas, incluso iconográficas, y dos, cómo se producían, es decir, cuáles eran las técnicas que se empleaban, lo que abordaré un poco más adelante en mayor profundidad a través de esos resultados arqueométricos que les he venido comentando. Comencemos tanto por estos oficios del metal, ¿no? Por estas personas que fabricaban los artefactos de cobre. Y es que más allá del debate historiográfico sobre la existencia o no en la sociedad medieval islámica de corporaciones profesionales o gremios, al modo en que se dieron en el occidente medieval cristiano, todos los autores admiten un cierto grado de organización profesional en las sociedades islámicas de la Edad Media. En el caso de Al-Ándalus, puede rastrearse a través de los tratados de Gisba, que ya se han mencionado también hoy en las ponencias anteriores, refiriéndonos en concreto a los textos de Ibn Abdún del siglo XI-XII y el Al-Sakati del siglo XIII en Málaga. Quizás la evidencia más clara de esta existencia o organización de los oficios en el mundo islámico sea la concentración topográfica de estos oficios o grupos socioeconómicos, bien en un espacio del zoco o en torno a una calle, plazuela, funduk, etc., adoptando generalmente el propio laqab o nombre del oficio, ¿no? Que fosilizan incluso en las ciudades actuales. Me está viniendo a la mente la propia ciudad de Granada, tenemos la calle Calderería todavía, ¿no? De los caldereros de cobre, incluso bueno, en Madrid esa ribera de curtidores que también se ha mencionado esta mañana. En las ciudades andalusíes el zoco no era solo el centro de intercambio de mercancías, sino que habitualmente también era el centro de producción de las mismas, contando con la presencia de talleres artesanos que habitualmente servían a la vez que tiendas, a la vez de tiendas para la venta y espacios productivos. Este debió de ser el panorama que los espacios artesanales de la ciudad de Granada mantuvieron tras la conquista cristiana en 1492, según apunta Jorge Garrido. Particularmente en el caso de los oficios metalúrgicos, identifica un documento notarial del siglo XVI donde un tal Lope Castellano arrienda 2 tiendas en la calle que les acabo de mencionar, en Calderería, con la condición de hacer una chimenea para la salida del fuego de la fragua, lo que indica que en el espacio de la tienda se ubicaría también el propio taller del calderero. En cualquier caso, los tratados de Gisba nos dan información acerca de la propia producción metalúrgica y sobre su regulación en estos espacios urbanos. Les traigo unas breves notas, casi anecdóticas, como las de la ciudad de Sevilla, en las que Ibn Abdún indica, a comienzos del siglo XII, que los clavos en sus varias clases habrán de ser sólidos, de forma regular y de cabeza gorda, que las cazuelas de cobre, así como las sartenes, no han de ser sino estañadas, porque el cobre con el aceite cría cardenillo venenoso. Al-Sakati en el siglo XIII, para la ciudad de Málaga, recoge también que los herreros no vuelvan a martillar los clavos viejos vendiéndolos como si fueran nuevos, o que cada clase de clavos tendrá un determinado peso. Más allá de las fronteras de Al-Ándalus, y aludiendo al cuadro que aquí les proyecto, que no sé si serán capaces de leer alguna cuestión, Maya Satsmiller a una gran cantidad de datos relacionados con los diferentes oficios que aparecen en diversas fuentes escritas a lo largo del mundo medieval islámico, por ejemplo, extraídas de Bagdad, del Cairo, de Damasco. En concreto, para el sector metalúrgico acumula un total de 94 oficios diferentes, lo que podría constituir un claro indicador del nivel de especialización de estos artesanos, al menos eso sí en las grandes ciudades. Algunos de estos oficios relacionados con el cobre en concreto serían, por ejemplo, perforador de cobre, fundidor de latón, fabricante de ollas, fabricante de sartenes, fabricante de cascabeles, pulidor de cobre, dorador, grabador, latonero, calderero. Bien, en el mundo ya, en la sociedad ya cristiana, en el mundo feudal,
arte, oficio, mester, cofradía, hermandad o gilda fueron algunos de los términos que en realidad se emplearon, ¿no?, en el periodo medieval para referirse a las asociaciones profesionales y de artesanos que en la actualidad de manera muy generalizada denominamos gremios. Sin embargo, el término gremio, en el sentido de corporación de trabajadores de un mismo oficio, esta sería la segunda acepción del diccionario de la RAE, no se utilizó en Europa hasta la Edad Moderna, ¿no? Por lo tanto, en la Edad Media el término gremio no se empleó como tal. A pesar de ello, sí me voy a servir de la primera definición, de la primera acepción del diccionario de la RAE para articular unas ideas que quiero repasar muy brevemente. Y esta definición sería la de corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión u oficio, regida por ordenanzas y estatutos especiales. En Milán, también en el siglo XIII, según el cronista Fra Bombesino de la Riva, los fabricantes de armaduras son más de 100 y cada uno tiene bajo sus órdenes un gran número de operarios. También nos dice que hay más de 30 fundidores de esos cascabeles que se cuelgan de los caballos y cada uno tiene bajo sí muchos operarios. De aquí pueden tomarse varias consideraciones. En primer lugar, el diverso número de oficios del metal. A partir del siglo XIII, que es el que ya hemos venido comentando, pero sobre todo del XIV y del XV, numerosas profesiones se van a organizar en oficios, tendiendo a especializarse y a multiplicarse de manera que cada técnica, cada parte de un objeto era monopolio de un grupo de especialistas. Esta es la situación que reflejan también las actas notariales de la ciudad de Córdoba del siglo XV, revisadas por el propio Ricardo, donde para el sector metalúrgico, que supone, por cierto, el 25% del total de los oficios, seguido del sector textil, que hemos visto esta mañana, con esos zapateros también, se documentan oficios como herrero, platero o latonero, es decir, trabajadores de un metal concreto, oficios como ballestero, espadero o cuchillero, especialistas, en este caso en un cierto tipo de objeto, o dorador, especialista en una fase, en este caso de la cadena operativa. Y en segundo lugar, queda patente esa jerarquía interna de los oficios, ¿no?, que se componía de 3 niveles en los que se transmitía el conocimiento tecnológico, a saber, los maestros, los oficiales y los aprendices. Bien. Yendo ahora, eso sí, a esa segunda parte de la primera acepción de la RAE del término gremio, que continuaba regida por ordenanzas y estatutos especiales. Si en Al-Ándalus hemos acudido a esos tratados de Gisbano, de Ibn Abdún y de Al-Sakati, en el caso ya, en la cronología ya cristiana, van a ser esenciales en la península ibérica 2 tipos de fuentes, los fueros y las ordenanzas municipales. Por ponerles algunos ejemplos rapidísimos, en el fuero extenso de Tudela del siglo XIII se estimula que si se teme que el ruido del herrero haga daño a su vecino, este prenda un vaso de vino o de agua y lo ponga sobre la tapa de la cuba, golpeando con el martillo todo lo fuerte que pueda. Y si el vino o el agua tiembla, debe éste detener la forja. En el foro de Teruel se ordena que todo orfebre o platero tome al peso el oro o la plata y los otros metales que tenga a trabajar, y si mezcla algo con el oro y la plata y se le prueba, páguelo como un ladrón. Ahora bien, para documentar los procesos tecnológicos, esas cadenas operativas seguidas por estos artesanos, hemos de acudir a la arqueometalurgia, es decir, al análisis arqueométrico, que es a donde yo quiero llevarles hoy. Aquí, por un lado, va a ser fundamental conocer la composición de los artefactos, es decir, las prácticas de aleación, algo que principalmente se puede investigar mediante los análisis de composición, análisis elementales realizados mediante fluorescencia de rayos X portátil. Y por otro, conocer sus técnicas de manufactura, ¿no?, para lo que resulta esencial el análisis de su microestructura interna, es decir, el análisis metalográfico. La ventaja del primero, la fluorescencia de rayos X, sería que se considera una técnica no invasiva, es decir, no destructiva, y la metalografía sí que es algo más destructiva, ¿no?, ya que requiere obtener una sección de la pieza, pero no se asusten porque es mínima. Bien. Antes de profundizar en estas cadenas operativas, me gustaría hacer un breve inciso resumiendo un poco cuáles han sido o de qué
cuáles son los contextos arqueológicos de los materiales a los que voy a referirme a partir de ahora, ¿no? Con sus correspondientes resultados. Y es que en realidad todos ellos proceden de los casos de estudio, como ya les he dicho, de mi tesis doctoral. Los tres que ven en pantalla se tratan, bueno, de, en líneas generales, de asentamientos fortificados que encuentran su origen en Madinas andalusíes o en Husum, con un marcado carácter militar y, en mayor o menor medida, urbano, llegando a conformar posteriormente importantes villas tras su incorporación a los territorios feudales con el progresivo avance de los reinos cristianos. El periodo de conquista concreto completó fundamentalmente los siglos XII y XIII, pero la cronología de los materiales se extiende en todos los casos hasta el siglo XV, con esa bajada, ¿no?, de las villas al llano. Y, por tanto, responden a ese modelo urbanístico de villas, si se quiere, fronterizas, con sus fortalezas, sus murallas urbanas, diversos barrios, edificios religiosos, que se alzan, bueno, como cabezas territoriales, capitales de señorío o núcleos principales de una red de poblamiento circundante, lo que va a suponer uno, pues que esa élite contaba con cierta capacidad de dirección de los procesos de trabajo, de los procesos productivos y extractivos, de campesinos, mineros y demás poblaciones de la villa y del entorno rural, algo característico, bueno, del modo de producción feudal. Y dos, la captación, bien en bruto, ya procesados y o manufacturados, de gran parte de los recursos naturales, incluyendo, como no, los metales para su consumo, su transformación y su venta. Bien, entrando ya en materia, entendemos por aleación, ya que, como digo, esta charla va sobre el cobre, pero también sobre sus aleaciones, ¿no? Y es que muchas veces tendemos a llamar a los metales de base cobre, que sería la manera correcta de denominarlos, como bronces. Yo misma he abierto bolsas en museos donde pone bronce, o he catalogado como bronce en excavaciones piezas que realmente no son bronce. ¿Por qué? Porque no son cobre con estaño, no hay una intencionalidad en conseguir ese material, sino que son derivados, ¿no?, diferentes mezclas de cobre como metal base. Bien, por tanto, entendemos aleación como mezcla de dos o más metales cuyo resultado proporciona un material con propiedades distintas a las de los metales originales que la integran, dependiendo, bueno, entre otros factores, de las proporciones de esta mezcla, ¿no? Así, bueno, cuando hablamos de aleaciones de base cobre, nos referimos a aleaciones que tienen como elementos mayoritarios de su composición al cobre aleado con otros metales en menor proporción, que como resultado van a alterar esas propiedades originales del metal. Las aleaciones de cobre más habituales en cronologías medievales tienen por elementos mayoritarios o de aleación al estaño, en el caso del bronce, al zinc, en el caso del latón, y ya veremos cómo, mezclándose ambos, ¿no?, van a estar presentes en aleaciones de cobre mixtas, es decir, con zinc, con estaño, con cobre, mientras que el plomo también va a dar como resultado, bueno, aleaciones plomadas en cualquiera de estas variantes anteriores, ¿no? Bien, los resultados obtenidos del análisis elemental por fluorescencia de rayos X portátil muestran que el latón y el cobre sin alear son los metales de base cobre más difundidos en estos yacimientos ibéricos analizados de la Edad Media, seguidos con mucha menor presencia del bronce y, en última instancia, de esas aleaciones mixtas cobre, zinc y estaño. Vamos a profundizar brevemente en cada una de ellas, ¿no? Y es que, bueno, empezando por el cobre sin alear, como ya lo he definido antes, es un metal muy maleable, es un metal también muy dúctil, ¿no? Y es característico por ese color cobrizo, ese color rojizo. Se corresponde con composiciones en las que el estaño es inferior siempre al 3% y el zinc inferior al 2%, así como por contenidos muy, muy escasos de impurezas. Este metal se documenta sobre todo, bueno, en hebillas, en broches, en otros elementos relacionados con la indumentaria, el adorno ecuestre, pinjantes, remates de cinturón, apliques, tachuelas, también en herrajes, en apliques de arquetas, en apliques de mobiliario y, en general, en todo tipo de láminas o plaquitas. La cuestión que más llama la atención del cobre sin alear es que sea el segundo tipo de metal más abundante por detrás del latón, especialmente si se compara con otros conjuntos coetáneos de otras áreas del occidente medieval que escapan a la península ibérica, ¿no?, en los que el cobre sin alear resulta más bien escaso, en detrimento principalmente del latón y de otras aleaciones mixtas.
Esta amplia representación del cobre sin alear, bueno, podría vincularse a dos cuestiones. Por un lado, la riqueza en minerales de cobre de Iberia, a la que ya hemos aludido y que ya ilustraban esas fuentes clásicas y esas fuentes árabes. Y dos, a la relación entre tipo de aleación y contexto social de uso, sobre la que ya han reflexionado algunos autores, estableciendo el latón con elevados contenidos de zinc y el cobre sin alear como aleaciones, ¿no?, de cierto rango, recuperadas sobre todo en contextos litúrgicos y privilegiados. Cabe recordar aquí que, bueno, que los materiales que estamos presentando se asocian a esos espacios más o menos urbanos, en cierto modo vinculados a las élites sociales, como esas fortificaciones que les he enseñado que en su día, bueno, habitaron y gestionaron, como digo, los asentamientos. Pasando al bronce, que es esa aleación de cobre con estaño, se vincula generalmente con composiciones en las que el estaño va a ser superior al 3%, estando siempre, en todos los casos, por encima del zinc, aunque contengan incluso un 3 o 4% de zinc. El estaño, la importancia del estaño reside en que este modifica algunas propiedades del cobre sin alear, entre las que destacan una mayor dureza y una temperatura de fusión menor, lo que va a aportar un mayor rango de temperatura de solidificación del metal, ¿no?, facilitando una distribución mucho más homogénea en el interior del molde. También es interesante que el estaño modifica el color, es decir, el color rojizo del cobre pasa a convertirse en un acabado plateado, dorado incluso, según las proporciones de estos ingredientes, ¿no?, de las recetas. Por tanto, el estaño puede añadirse intencionalmente en busca de una mejor capacidad de fundición o incluso en mayores cantidades cuando se persiguen propiedades específicas, como por ejemplo la sonoridad, en el caso de las campanas, que normalmente están fundidas en estaño, o como la reflectividad, en el caso de los espejos, ¿no? Los bronces con altos contenidos de estaño, por tanto, van a ser muy duros, pero a la vez van a ser muy frágiles, por lo que van a ser inusuales en la mayoría de utensilios cotidianos, a pesar de que muchas veces, como digo, los metales de base cobre se etiqueten como bronce. Si bien, se han documentado sobre todo en elementos de indumentaria y adorno, así como también en matrices de sello, por ejemplo, en anillas y en general en piezas, cuya funcionalidad no requería una especial resistencia a impactos o a tensiones. La aleación de cobre con estaño es, sin embargo, una de las menos representadas en este tipo de artefactos cotidianos, como les he ido diciendo, y quizás un factor determinante para explicar también esta poca frecuencia del bronce en las producciones islámicas va a ser la escasez de estaño en Oriente Medio, el cual, en los siglos altomedievales debió llegar desde Persia, desde el sudeste asiático e incluso quizás, ¿por qué no?, desde las Islas Británicas y la península ibérica. La incidencia del bronce en los conjuntos medievales cabría también valorarla en relación con los territorios del occidente feudal, más inmediatos, en este caso particularmente con el norte de Francia, entre cuyos artefactos de base cobre la aleación cobre y estaño, es decir, el bronce, parece adquirir una representación algo mayor. En el siglo XIV, cuando el ducado de Aquitania pertenecía a los territorios de Inglaterra, donde se localizan los importantes depósitos de estaño de Cornwall y de Devon, al sur de Inglaterra, el suroeste de Francia estuvo fuertemente marcado por la política y la economía inglesa. El latón, por su parte, es la aleación de cobre con zinc, contando siempre con composiciones en las que el zinc supera 3 veces al contenido de estaño. Desde al menos el siglo pasado se ha venido estableciendo el latón como la aleación de cobre predilecta, ¿no?, del mundo medieval islámico. De hecho, tras la disolución del Imperio Romano y el comercio de su red comercial de larga distancia, el acceso a las provincias productoras de estaño, que como he dicho serían esa Hispania y Britania, debió de quedar extremadamente limitado, por lo que en consecuencia se acentuó el uso del latón y de las aleaciones mixtas. La maleabilidad del latón, al igual que el cobre, el zinc va a aportar también maleabilidad a las piezas, su resistencia también a la corrosión, importante, el color dorado, el acabado dorado que presenta el latón, van a ser sin duda algunos de los factores que estén detrás de su elección.
Y son precisamente las características del zinc las que hacen que la metalurgia del latón presente algunas particularidades tecnológicas. Y es que se trata de un metal muy volátil, difícil de alear con el cobre en estado líquido y con una temperatura de evaporación que es inferior a la temperatura de fusión del cobre, lo que implica que la aleación debe realizarse con el cobre metálico muy fragmentado en estado sólido y con el zinc, esos óxidos o carbonatos, en estado de vapor, mezclados ambos con carbón, lo que se conoce como el método de cementación. Es decir, como veis, la práctica de hacer latón no tiene nada que ver con la práctica de hacer cobre y muchas veces lo llamamos a todo lo mismo, ¿no? En consecuencia, va a ser necesario utilizar unos crisoles diferentes, unos crisoles cerrados, para evitar que ese vapor de zinc se escape y una temperatura también de trabajo entre los 920 y los 1000 grados, suficiente para que el zinc se evapore y sea absorbido por el cobre, pero sin que el latón que se ha formado llegue a fundirse, ya que la temperatura de fundición del latón es inferior a la del cobre metálico. Si bien esto depende también de la cantidad de zinc. De hecho, a partir del en torno al 28-30% de zinc, esta temperatura es ya inferior a los 1000 grados, por lo que en los periodos antiguos no se lograron latones con porcentajes superiores al 30% de zinc. Los contenidos elevados de zinc pueden tomarse como indicativos de latones puros o frescos obtenidos mediante este proceso de cementación. La mayoría de piezas de latón se van a corresponder ahora sí con objetos quizás ya más estandarizados, objetos más concretos, realizados en todos los casos en la mayoría de casos a partir de láminas, al igual que el cobre, como elementos de indumentaria, adorno personal, plaquitas de cinturón, como las que ven en pantalla, herretes, remates de cordones, alfileres, cascabeles, algunas hebillas, espuelas, anillas de cota de malla, anillos, así como multitud de elementos de mobiliario, herrajes, apliques, piezas de arquetas. El latón, como les decía, es la aleación que más representación adquiere, suponiendo, en nuestro caso, casi la mitad de los objetos analizados. En función de la concentración de zinc, como les decía, se han podido establecer diferentes grupos, ¿no? El primero, el de los latones que superan el torno al 22% de zinc, ya que ese rango se va a considerar como típico de esos latones producidos mediante cementación, es decir, latones que no se han refundido, latones frescos, nuevos. El segundo va a ser el de los latones en torno a ese 20% de zinc, que podrían ahora sí haber sido sometidos a 1 o 2 ciclos de refundición, dado que cuando el latón se refunde se evapora, es decir, la aleación pierde progresivamente casi hasta un 10% de zinc al evaporarse. Mientras que se añade para compensar un 4 o 5% para compensar, como digo, esa pérdida. En su defecto, estos latones también podrían haber sido fabricados mediante cementación, pero por el denominado método medieval. Y es que en la Edad Media también esta tecnología de la cementación produce un cambio, ¿no? Este proceso va a implicar la reacción del vapor de zinc con cobre ya en estado líquido, no sólido. Para lo que se van a utilizar temperaturas más altas, ya rondando los 1200 grados, y en recipientes ya abiertos, con materiales cerámicos más refractarios. Y el tercer grupo de latones, que serían estos con contenidos más moderados de zinc, entre el 4 o 5% y casi hasta el 19%, que serían probablemente, como les digo, resultado de múltiples refundiciones compuestas por aleaciones de cobre con diferentes contenidos de zinc. Bien, las aleaciones mixtas, estas aleaciones con cobre, con zinc y estaño, que no siguen ningún patrón específico, reciben ese nombre genérico de aleaciones mixtas, aleaciones ternarias. En estas, la tipología de los artefactos es variada, como ven en pantalla, y es verdad que es la menor representada, ¿no? Contamos con anillas, arandelas, alambres, ganchos, diversas plaquitas ornamentales, apliques, herrajes, arquetas de mobiliario, anillos, tachuelas, hebillas. En las aleaciones de cobre se corresponden con composiciones con contenidos, como digo, similares de zinc y de estaño, siempre con el zinc en mayor cantidad que estaño, si no estaríamos ante un bronce, ya que, como hemos visto, el estaño modifica considerablemente las propiedades de los metales, ¿no?
El plomo, eso sí, va a adquirir una concentración importante en este tipo de aleaciones, mientras que el total de impurezas es reducido. Esta distribución de elementos mayoritarios y minoritarios confirma que la mayoría de estas composiciones se han de poner en relación efectivamente con prácticas de refundido y reciclaje del metal, en las que el contenido de elementos aleantes, es decir, el zinc y el estaño, desciende al irse perdiendo en las sucesivas fundiciones. Lo mismo que ciertos contenidos escasos de elementos volátiles como el arsénico, o el antimonio, que son las primeras impurezas que empiezan a eliminarse, ¿no?, después de esas sucesivas fundiciones. En ocasiones es posible incluso rastrear qué tipos de aleaciones pudieron constituir la materia prima de este tipo de mezclas, ¿no?, como ha sido el caso, ¿no?, en el castil de los judíos de Molina de Aragón, donde parece que la aleación cobre, zinc y estaño podría haberse formado a partir del reciclaje de bronces o bronces plomados junto a latones, aportando el antimonio los bronces y el arsénico los latones, a los que se añadiría el plomo para refundir, proceso del que además el zinc de los latones y el estaño de los bronces tendería a presentar valores inferiores al evaporarse durante esas refundiciones. Esto es algo que también se ha intuido en algún contexto analizado en Italia, en el caso de Leopold Cenzele, donde también se habían visto prácticas de reciclaje mezclando latones y bronces. Por último, bueno, las aleaciones plomadas que en realidad se pueden aplicar a cualquiera de las variantes anteriores, es decir, bronce plomado, aleación mixta plomada, cobre plomado, latón plomado. Se consideran, bueno, como aquellas con composiciones con contenidos de plomo por encima del 3%. Y ahora veremos por qué se añade el plomo, ¿no? Primero porque va a modificar las propiedades del metal, de nuevo, al igual que el estaño. El bronce plomado, por ejemplo, se va a convertir en un material mucho más blando y más apropiado para los trabajos, poco apropiado para los trabajos mecánicos, debido a su baja solubilidad del plomo, en el cobre, que va a dar lugar a abundantes segregados, mientras que en contraste va a contar con dos importantes ventajas a la hora de su fundición. Y es que al bajar el punto de fusión va a permitir verter un mayor volumen de metal en la colada, y al contar con un rango mayor de temperatura de solidificación va a facilitar también la adaptación de la forma al interior del molde. Es por ello, bueno, que las aleaciones plomadas no han siempre de relacionarse directamente con prácticas de refundición o reciclaje, y se han de valorar, bueno, en términos de elección tecnológica, conocimiento de las propiedades de los elementos de la aleación, y también en términos económicos, que ese sería el segundo aspecto también importante a resaltar a la hora de hablar del plomo, dado que este va a ser el metal más económico, por lo que su empleo se va a generalizar con fin de abaratar también costes de producción. De ahí que sea el que se introduce también cuando se refunde metal para compensar las pérdidas, utilizar el metal más económico, y que además permite, bueno, mejorar esas características de la fundición, verter más metal y demás. Todos estos grupos de aleaciones en realidad se clasifican en torno a esos elementos mayoritarios de las composiciones, ¿no?, como hemos visto, el estaño, el zinc, el plomo y, por supuesto, el cobre. Sin embargo, en relación a esos elementos minoritarios, en relación a las impurezas, cabe destacar también la metodología desarrollada por Mark Pollard y Peter Bray, impulsada, bueno, por la necesidad de evaluar las fuentes de mineral sin ignorar estos ciclos de reciclaje y de mezcla, y por tanto prestando atención a la historia de vida de los artefactos en cuestión y moviéndonos entre esa receta diseñada y la aleatoriedad. Así pues, estos se van a centrar en la presencia o ausencia de 4 impurezas, que son el arsénico, el antimonio, la plata y el níquel, como elementos diagnósticos de fuente mineral, que son comúnmente reportados en los análisis para clasificar los objetos en función de un tipo o categoría de cobre, abreviada con CC, ¿no?, Copper Category. Estas 16 categorías son definidas por la presencia o ausencia de estas 4 impurezas, que pasan del mineral al metal fundido o que se introducen como resultado de la mezcla de diferentes tipos de cobre. Por lo que es importante aclarar, eso sí, que estas categorías de cobre, estos tipos de cobre, no son sinónimos de fuente mineral, es decir, son, como digo,
el resultado de los patrones de mezcla y reciclaje de cada uno de los cobres. Es decir, no es como los análisis de isótopos de plomo de procedencia, que sí que permiten evaluar, ¿no?, en relación al origen de la materia prima, en relación al mineral. Aquí estamos hablando, ¿no?, de una mezcla de cobre que no tiene por qué vincularse con una mena concreta, ¿vale? Atendiendo a esta clasificación, parece que los tipos de cobre dominantes en estos yacimientos ibéricos analizados fueron la 3, la 6, la 1, la 5 y la 2. Luego veremos la importancia que reviste ello, ¿no? Avanzando ya en esa cadena operativa de los artefactos fabricados en aleaciones de cobre, cabe precisar las diferentes técnicas de trabajo. Y voy a aludir quizá de un modo un poco repetido a lo que ya ha contado Albert sobre la fundición a molde en las monedas, ¿no? Y es que, bueno, estas dos grandes técnicas de trabajo se pueden sintetizar en la fundición a molde por un lado y en la forja por otro. Bien, una vez fundido el metal, se procede, como decíamos, a su colada en el interior de un molde, como el que veis aquí proyectado del taller metalúrgico de Ex Laboratori Gentili de Pisa, en Italia. Se procede, a esa colada, como digo, en el interior del molde, donde al enfriarse va a solidificar reproduciendo su forma, ¿no? Estos moldes pueden ser de diferentes tipos en función de su material. Los hay de arcilla, los hay de piedra, de su morfología, con una valva, bivalvos, plurivalvos, de la cantidad de artefactos que permiten reproducir en una sola colada, de si son reutilizables, de si son de un solo uso, etc. Así lo demuestran, la gran cantidad de piezas metálicas excavadas en este taller con sus correspondientes moldes, ¿no?, que determinan la vigencia de una producción seriada y, por tanto, de unos patrones de estandarización bastante definidos, llegando a estimar, en este caso en concreto, que algunos de los moldes permitieron obtener en una misma colada incluso 32 artefactos prácticamente idénticos, como veis ahí unidos incluso por el canal de colada, ¿no? Esas hebillas que parecen casi una maqueta de modelismo, ¿no?, que luego tienes que ir desmontando cada una de ellas. Otra de las principales maneras de trabajar el cobre, como les digo, es mediante la forja o el martillado. Ello permite incrementar la dureza de la pieza, ya que al ser golpeada, sus cristales metálicos se van a compactar y se van a fracturar en diversos planos que a su vez se entrelazan, aumentando, como digo, esa resistencia a cualquier desplazamiento interno. Sin embargo, esta mayor dureza va a conllevar unas mayores tensiones internas en el metal que, como consecuencia, van a generar una mayor fragilidad del artefacto. Esto puede compensarse mediante un tratamiento térmico posterior a la forja, que consiste en calentar el metal hasta su temperatura de recristalización, es decir, los cristales vuelven a ordenarse, un proceso que se conoce como recocido, tras el cual, esa nueva ordenación de los cristales elimina las tensiones creadas por la forja, disminuyendo de nuevo la fragilidad y de manera contraproducente también la dureza, con lo cual, la cadena operativa puede irse prolongando, ¿no? Forja en frío y recocido, se pueden combinar en una sola operación a través de la forja en caliente, que va a dar, a nivel microestructural y nivel metalográfico, que es lo que aquí les voy a presentar, una microestructura apenas indiferenciable, ¿no?, ya que el metal va a afectarle de la misma manera. En resumen, se pueden sintetizar los resultados obtenidos del análisis metalográfico en la identificación de estos tres tipos de microestructuras que voy a explicarles. La primera de ellas es, como estáis viendo ahora proyectada, la microestructura dendrítica. Es la más escasa, ¿no?, fruto de objetos que han sido fundidos tras ser extraídos del molde y que no han recibido ningún otro tipo de tratamiento mecánico o térmico. A la izquierda la ven en bronces, en concreto, donde se aprecian esas dendritas nucleares y una fase delimitada por bordes de grano, cuya velocidad de enfriamiento ha sido más lenta, ¿no?, por eso es una aleación. Esas dos fases que ven diferentes han sido dos metales solidificando a temperaturas diferentes. Como digo, esas dendritas, que en estos casos son más o menos gruesas, son muy definidas, ¿no?, sus brazos, esas ramificaciones están muy claramente delimitadas, están espaciadas, indicarían una velocidad de solidificación lenta que se debe al empleo de un molde bien aislado o de un molde recalentado.
A la derecha, sin embargo, les traigo estructuras dendríticas, estructuras de fundición a molde, documentadas en aleaciones mixtas y en un latón, también producidos a molde, con menor contraste entre granos y algunas porosidades, pero en cualquier caso, eso sí, con contenidos de estaño y de plomo. Ya les he dicho que la mayoría de los latones se han documentado en piezas forjadas, ¿no? Aquí vemos un latón realizado a molde, pero en el que intencionalmente se ha incluido estaño y o plomo, ¿no? Para mejorar esa fundición y esa adaptación al molde. La segunda microestructura documentada entre los objetos de base cobre es la que ven a la izquierda, que es la que está caracterizada por la presencia de maclas o granos gemelos con bordes de marcadas geometrías, líneas paralelas, que son fruto de esa recristalización que les he explicado, ¿no? Provocada por el recocido tras la forja del objeto, o bien también fruto de una forja en caliente, ¿no? Y por último, la tercera microestructura, que es la que ven a la derecha, que es también más prolífica que la relacionada con la fundición a molde, se corresponde con una disposición muy similar de esos granos maclados, esos cristales, ¿no? Que la otra microestructura que ven al otro lado, pero con la aparición ahora sí de finas bandas de deslizamiento, ¿no? Tenemos los granos y luego en el interior de esos granos hay unas pequeñas banditas más estrechas, ¿no? Que se habrían generado como consecuencia del desplazamiento de los cristales, ¿no? Tras una forja intensa y sucesivas etapas previas de forja, recocido, constituyendo una cadena larga, difícil de cuantificar, pero en cualquier caso con una fase de forja última, ¿no? En cualquier caso, bueno, ambas microestructuras, estas dos, se relacionan con contenidos de cobre y con contenidos de zinc. Por último, finalmente, ¿no? Estos objetos de cobre pueden ser rematados con algún tipo de decoración, destacando técnicas como el punzonado, el estampillado, el repujado, la decoración incisa, los motivos grabados. Estos gestos técnicos también pueden documentarse a nivel macroscópico, a simple vista, ¿no? Pero también microscópico, ¿no? En estas metalografías. De hecho, me atrevería a decir que si metalografiásemos algunas de las monedas de Albert, probablemente veríamos esas estructuras dendríticas en las primeras que ha presentado, esas fundidas a molde, ¿no? Y como quizás en las acuñadas con esos cospeles, ¿no? Las finitas medievales, quizás veríamos microestructuras de granos, ¿no? Fruto de este tipo de tratamientos. Les traigo el ejemplo de esta hebilla de bronce con motivos incisos en zigzag, en la cual vemos esa estructura dendrítica fruto de la solidificación del metal en el molde, que ha sido borrada en ciertas zonas donde aparecen esas estructuras de granos maclados, que en realidad responden a la forja puntual cuando la pieza aún estaba caliente, es decir, había salido del molde, para crear precisamente esa decoración incisa en zigzag, o quizás también para eliminar las rebabas sobrantes del molde. Uno de los acabados más profusamente documentado también ha sido el sobredorado, y en concreto aplicado mediante la técnica del dorado por amalgama de mercurio, según han reportado estos análisis arqueométricos. Que el metal que se dorase con más frecuencia fuese precisamente este cobre sin alear se explica más allá de sus implicaciones estéticas y suntuarias, ocultando ese color rojizo del cobre, ¿no? Por una cuestión tecnológica esencial, y es que era perfectamente conocida y perfectamente dominada por los artesanos, enlazando con algo que también describe Teófilo, y es que al estar aleado este metal base se formarían óxidos de estaño, óxidos de plomo, que comprometerían la adherencia de la capa de oro. Por eso Teófilo dice que es este cobre, lo denomina el torridum, si no es este cobre no se puede dorar. Bien, su transferencia tecnológica, ¿no? de la formación social andalusí a la feudal se ha documentado precisamente en los cobres dorados, cobres sin alear dorados de Calatrava la Vieja. Sin embargo, presentan una tendencia constante en la ratio entre el oro y el mercurio, que las diferencia con las andalusíes con un ratio inferior al 5 y las cristianas con un ratio superior al 6, lo que indica contenidos ligeramente inferiores de mercurio en las piezas cristianas. Esto se puede consultar en la tesis de Jorge Chamón de 2010.
Bien, ya para finalizar, ¿a dónde podemos llegar, ¿no?, con todos estos resultados analíticos que implican en términos de discusión, ¿no?, histórica? Por un lado, bueno, una serie de consideraciones cronológicas pueden extraerse, y es que se observa de forma notable cómo, en efecto, el cobre sin alear y el latón son los tipos dominantes en el panorama de aleaciones de cobre peninsulares desde época andalusí hasta la Baja Edad Media. Asimismo, la horquilla cronológica de entre los siglos XII y XIII parece suponer un punto de inflexión en lo que respecta a la difusión del bronce, las aleaciones mixtas y sus variantes plomadas. Mientras que las segundas, las aleaciones mixtas, parecen haber disfrutado de una mayor presencia en los contextos mayormente asociados en general al siglo XIII y en particular al Andalus, los bronces, los primeros, ¿no?, parecen experimentar un cierto resurgir que desde el siglo XII se acentúa en la Baja Edad Media y en particular en ese ámbito cristiano. Además, en estos últimos parámetros cronológicos y socioculturales, ¿no?, de siglos medievales y formación o sociedad cristiana, la variabilidad en la distribución de los distintos tipos de aleaciones parece incrementarse. Junto a las restricciones económicas como las comentadas de la disponibilidad de la materia prima o del uso del plomo como el metal más económico, también junto a las restricciones de tipo social como la apariencia suntuaria de ciertas aleaciones y a las regulaciones de mercado impuestas por los tratados de Gisba o por los fueros y las ordenanzas, quizás, bueno, hayan sido las restricciones tecnológicas las que hemos rastreado con mayor profundidad. En este sentido, la comparación de los resultados obtenidos del análisis de composición de los artefactos junto a los datos recopilados de su estudio metalográfico permite llegar a una serie de conclusiones. Y es que aleación y técnica de manufactura parecen guardar una relación muy estrecha en la práctica totalidad de las piezas analizadas. Mientras que los metales predominantes, ese latón y ese cobre sin alear, se vinculan casi en exclusiva con artefactos conformados a partir de láminas de metal mediante cadenas de forja, los bronces y las aleaciones mixtas se relacionan principalmente con artefactos fundidos a molde. De este modo, en primer lugar, los objetos manufacturados mediante forja tienden a relacionarse con contenidos mayores de zinc y menores contenidos de estaño y sobre todo de plomo. La extrema maleabilidad de los cobres sin alear, de los latones con elevado contenido de zinc, facilita el trabajo mecánico del metal, convirtiéndolos en metales idóneos para esa forja intensa, como hemos visto en las metalografías. Es decir, que se trata de composiciones mucho más depuradas, libres de impurezas y, por tanto, con unas prácticas de reciclaje mucho más pautadas, mucho más controladas, a fin de evitar la introducción de mucho plomo, ¿no?, un metal poco adecuado para esos trabajos mecánicos. Y en segundo lugar, las producciones a molde revelan una menor estandarización en sus composiciones, tendiendo a mayores contenidos de estaño, de plomo, ya que ambos elementos, con menor temperatura de fusión, aportan un mayor rango de temperatura de solidificación que facilita esa distribución homogénea en el molde, ¿no? En función de sus limitaciones tecnológicas se puede determinar una mayor estandarización en las aleaciones de los objetos forjados que en las aleaciones para conformar piezas fundidas a molde, teniendo una mayor injerencia estas en los primeros que en los segundos, en los que parece que las restricciones económicas contaron con un mayor peso, empleando en su manufactura mayores cantidades de plomo y patrones de reciclaje menos controlados. Eso sí, tipológicamente, las fundiciones a molde se relacionan con una mayor estandarización en cuanto a los artefactos producidos, ¿no? Recordemos esos moldes multivalvos de Pisa. Bien, por último, si todas estas consideraciones se han extraído del análisis de los elementos mayoritarios, el estudio de los minoritarios, de esas trazas, el arsénico, el antimonio, la plata y el níquel, ha permitido profundizar en cuestiones relativas a la distribución y circulación del cobre. Para ello hemos comparado estos resultados publicados por Denia y Mértola, es decir, los únicos que disponen de datos publicados de aleaciones en Al-Ándalus, y quizás el resultado más interesante pase por haber identificado una serie de cambios en la dispersión de las diferentes categorías de cobre. Consecuencia, quizás tardo un minuto, de las transformaciones sociales y económicas tras el establecimiento de la formación social feudal, ¿no?, con diferentes modos de explotar los metales, los recursos naturales, con nuevas prácticas tecnológicas, con distintas relaciones comerciales devenidas de la implantación de este nuevo modo de producción. Todo ello en paralelo a una serie de transferencias tecnológicas heredadas de Al-Ándalus, en línea, por ejemplo, con la amplia difusión del latón o la técnica del dorado al mercurio.
Estos cambios sugieren la introducción de nuevas inyecciones de cobre en el suministro de metal a partir del siglo XII y sobre todo del siglo XIV. Una mayor variabilidad de categorías de cobre que parece coincidir con la mayor distribución observada en los distintos tipos de aleaciones, recordando esa cierta inyección de bronces que desde el siglo XII se acentúa en los siglos bajomedievales, quizás como influencia de los territorios del norte de Francia e Inglaterra, ¿no? Entre cuyos artefactos de base cobre sí que el bronce adquiere una representación mayor en línea, ¿no?, con la explotación de estas minas de Cornwall y de Devon. Por último, y cerrando el ciclo, y les prometo que este por último ya es el último de verdad, del cobre, volviendo al origen, volviendo a las materias primas, cabe brevemente señalar algunos de los resultados aportados por el análisis de procedencia mediante isótopos de plomo. Y es que parece claro que algunos de los principales depósitos de la península, explotados desde época prehistórica y protohistórica, como Linares, la faja pirítica, algunas zonas de Osa Morena, continuaron jugando un papel fundamental en el reciclaje y en la explotación de metal, ¿no? Es decir, en el abastecimiento de cobre. Se siguieron explotando y reciclando. Propuestas sobre procedencias más sólidas son las que hemos podido inferir sobre depósitos mineros del área catalana, en concreto la zona minera del Molar Belmunt-Falset y las minas de Montsant en la comarca del Priorat, Tarragona, a las que parecen remitir los campos isotópicos de algunas de las muestras. Para la Edad Media son varios los trabajos que desde una perspectiva histórica y documental han constatado la importancia de la explotación de estas minas ya desde época andalusí y posteriormente en época cristiana. De hecho, sabemos que quizás, aunque los datos más interesantes yo creo que son quizás los relacionados con la llegada de metal desde las minas del suroeste de Inglaterra, sobre todo para esos siglos bajomedievales. De hecho, sabemos que entre los productos que Castilla importaba desde Inglaterra, al menos en la Baja Edad Media, se encontraba el estaño de Cornwall y Devon. Y además, al haber confrontado muestras de estratigrafía andalusí y feudal, hemos podido admitir, en ocasiones, la continuidad en el aprovisionamiento de metal y en los yacimientos explotados, algo de lo que también dan cuenta las fuentes escritas, ¿no? Como las propias minas de mercurio de Almadén o las minas de cobre de Aljustrel, que tras la conquista cristiana habían sido explotadas por Al-Ándalus, van a seguir explotadas por las órdenes militares. En conclusión, en definitiva, la caracterización de algunas de estas cadenas operativas del cobre en la Iberia medieval aquí expuestas han permitido documentar algunas de las prácticas de aleación, algunas tecnologías e insertar también, todo hay que decirlo arqueométricamente, los metales ibéricos en el panorama del occidente medieval. Pero en cualquier caso también han permitido generar conocimiento en términos históricos, socioeconómicos, incluso si se quiere antropológicos, sobre las manos que en realidad estuvieron detrás de todo ello, ¿no? De esos artífices del metal, de los que se puede afirmar con rotundidad su alto grado de especialización artesanal. Una especialización que para Kathleen Costin quedaría enmarcada como un fenómeno por encima del ámbito doméstico, del ámbito del hogar, como unidad mínima de producción, distribución y consumo, ¿no? Yendo a esos oficios, a esos talleres, a esos mercados en los que los especialistas se definen por la intensidad de su trabajo, que en general los excluye de otros tipos de actividades de subsistencia, la compensación económica o material por sus manufacturas o servicios y su habilidad en definitiva tecnológica, ¿no? Estos artesanos, parte integral de los procesos tecnológicos y sociales que crean la cultura material, ya fuesen herreros, latoneros, caldereros, doradores u orfebres, aprendieron y desarrollaron su oficio en base a unas restricciones más allá de las puramente tecnológicas impuestas por determinados agentes, poderes o autoridades. La pregunta sobre la relación entre la organización entre la especialización artesanal y la organización social compleja parece quedar aquí resuelta, aplicada a la organización de los oficios en las sociedades medievales ibéricas. La especialización artesanal habría jugado un papel importante en la creación y mantenimiento de sociedades jerárquicas como la feudal, con unos artesanos especialistas en manufacturas esenciales para tales fines: armamento, joyas, distintos símbolos de poder y legitimación, cuyos gestos técnicos no parecen haber sido perpetrados en unas condiciones de amplia libertad creativa, de genio o de inspiración. Al menos, claro, en contextos con un marcado carácter urbano, donde, en cualquier caso, estos
artesanos producían y vendían sus manufacturas. Muchas gracias.